Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos presenta la primera historia acerca de la conversión de Saulo. Él es un hombre celoso de la Torá y los profetas, es decir que Pablo sinceramente creía que estaba haciendo lo correcto para el reino de Dios. Piensa en personajes del Antiguo Testamento como Elías. Podemos encontrar su historia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Era un celote del Antiguo Testamento y en aquel entonces era normal utilizar la violencia para purgar a Israel de las religiones falsas. Es por eso que en este capítulo y en anteriores se nos habla con tanta normalidad acerca del trabajo que Saulo estaba realizando para tratar de evitar que se propague el nombre de Jesús. Si leemos con mucha atención de los versículos 1 al 9, podemos darnos cuenta de que realmente es un relato impactante. Saulo continúa en su misión fuerte y sin misericordia de tratar de erradicar a todos los cristianos de Israel. Un poco más adelante tiene un confrontamiento realmente grande con el Jesús de Nazaret resucitado. Es curioso que Lucas presta mucha atención a que Jesús le está hablando directamente y por su nombre, Saulo, haciéndole saber que él lo reconoce y sabe quién es y lo que está haciendo. Saulo, evidentemente temeroso, alguien que conoce de Dios, está conociendo por primera vez la voz de aquel hombre a quien ha perseguido. En el versículo número 13, Ananías, aquel hombre al que Dios está enviando para sanar a Saulo, tiene temor. Me parece algo completamente natural y muy bien justificado, pero sin embargo, el mensaje que Dios le está enviando es tan claro que Ananías decide obedecer. Esto me hace pensar en cuántas veces he escuchado un mensaje claro de parte de Dios y decido hacer como que no lo escuché. Las palabras que utiliza el autor en el versículo 16 son muy interesantes. Le es necesario padecer. Es como un recordatorio. El llamado al ministerio suele ser algo agridulce. Evidentemente vamos a estar cuidados por Dios, pero vamos a vivir situaciones que no van a parecer tan fáciles de vivir. Sé que todos conocemos la historia de Pablo, pero por el momento, hasta ahora, esto es una advertencia de lo que va a vivir. De los versículos 20 al 30 nos cuenta la historia de la transformación tan grande que Saulo está viviendo. Pasó de ser una persona violenta y arrebatada a una persona llena de misericordia, pero con la misma violencia, pero ahora invertida. ¿A qué me refiero con estas palabras? Saulo está formando un ministerio. Está comenzando a predicar el nombre de Jesús en los mismos lugares donde había perseguido a la iglesia de Cristo, y está teniendo confrontamientos fuertes con los judíos, con los griegos y con cuanta persona se pone delante de él. Inclusive, si ponemos atención en el versículo 29, podemos notar que Saulo evidentemente está hablando en la misma sinagoga donde lo había hecho anteriormente Esteban, aquel hombre que murió a sus pies y que su muerte fue aprobada por él mismo. Por ahora, el peor oponente de la iglesia se está convirtiendo en uno de sus más grandes defensores. En los siguientes versículos del 32 al 35 nos platican acerca de un milagro. Un hombre llamado Eneas es sanado por el nombre de Jesús. Pero este milagro no simplemente se queda como tal, sino que sirve como testimonio y como una herramienta para convertir a las personas que vieron esta señal. Si continuamos leyendo la historia, nos podemos dar cuenta de que Saulo está comenzando a viajar. Y por último, nos cuenta un sorprendente relato. Una mujer de Jope, llamada Tabita, estaba enferma y murió. Sin embargo, las personas, al escuchar que los apóstoles estaban cerca, decidieron llamarle a Pedro y pedir que viniera a rescatarla de su mal. El versículo 40 es odiado por muchos y amado por otros cuantos. Nos presenta que Pedro, antes de decidir pronunciar una sola palabra, se postró sobre sus rodillas y oró. Después de aquel momento, en la presencia del Señor, él decide levantarse y le dice a Tabita: levántate. Evidentemente Pedro ha comprendido la jerarquía de las cosas. Él sabe que el poder no está en él,
sino como en todos y cada uno de los relatos que leímos en este capítulo y anteriores, suceden por medio del Espíritu Santo, a través de la voluntad de Dios y por el nombre de Jesús. Estoy ansioso de continuar leyendo el siguiente capítulo.